Listo, grabando. ¿Qué particularidad tiene ballena, la clase ballena? La particularidad que tiene es que cumple dos roles al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ballena es una subclase de mamífero, pero es una superclase de los otros dos tipos de ballena específicos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, una clase puede tener los dos roles simultáneamente. ¿Cuál sería la única forma que no tenga dos roles? Las únicas clases que no tienen dos roles, déjenme que lo vamos a resaltar, son la clase mamífero, no tiene dos roles porque es la superclase más alta, ¿sí? No tiene ninguna superclase superior a ella. Y las clases ballena azul y ballena jorobada tampoco tienen dos roles. ¿Por qué? Porque son las subclases finales. No tienen ninguna subclase que dependa de ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Esas clases tienen un solo rol en la jerarquía, pero ballena tiene dos roles en la jerarquía. Un rol si nosotros miramos hacia arriba y un rol distinto si nosotros miramos hacia abajo. ¿Sí? De esa forma, cuando yo armo una jerarquía de clases, todas las clases que no estén en el primer nivel o en el último nivel van a tener múltiples roles, ¿sí? Porque van a ser clases hijas de alguna clase, pero a su vez van a ser clases padres de otras. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Qué pasa si yo tengo una clase que hereda directamente de mamífero? Pongámosle que le vamos a llamar perro. ¿Sí? A ver, vamos a escribirlo. A esto le vamos a llamar directamente perro. Y yo tengo una relación de herencia entre mamífero y perro. Perro, que depende exclusivamente de mamífero. ¿Sí? ¿Tiene un rol o tiene múltiples roles ahí en esa jerarquía? Tiene un solo rol. Pero si está al mismo nivel que ballena. Claro, pero tendría en todo caso su clase de razas de perros. No, pero así como No, está, sin que yo defina ninguna otra cosa. ¿Tiene rol único o rol múltiple? ahí rol único. Rol único, ¿sí? Entonces, fíjense el detalle. El nivel en el cual mi clase está no es el que indica qué rol tiene. ¿Por qué? Porque aún estando en un nivel 2, que es el mismo el de ballena, perro sí tiene un rol único. ¿Por qué? Simplemente porque no tengo ninguna especificación más detallada, ¿sí? Entonces, perro es una clase hija final, ¿sí? No hay nada más allá de perro por el momento. ¿Se entiende? En cambio, en el caso de ballena, a pesar de que está en el mismo nivel que perro, ¿sí? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ballena yo sí la he ido especializando un poco más, a pesar de que está en el mismo nivel que perro. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, si yo tengo una clase de la cual estoy heredando y a su vez voy a definir nuevas clases, pasa a ser una clase padre de las clases que yo defina como clases derivadas. ¿Sí? Cuando no tengo ningún padre, es terminal, se denomina, ¿sí? Porque no tiene, está en el punto final, no tiene más nada más allá. Y cuando no tiene hijos, también es terminal, nada más que una es terminal por arriba y otra es terminal por abajo. ¿Se entienden? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplito con código. Esto es un poco molesto, pero bueno, no importa. ¿Sí? Acá tenemos dos clases. Una clase shirt, que es la clase de mis camisas, y una clase trousers, que es la clase de mis pantalones de mi empresa que vende ropa. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. ¿Estos qué son? Si yo tengo un nombre y tengo paréntesis, paréntesis, dentro de la especificación de Java, ¿qué puedo decir que son estas cosas que están listadas acá? Son métodos. Son métodos, ¿sí? Exactamente. Tengo una lista de métodos. Esa lista de métodos, tengo una lista de métodos que tiene shirt y tengo una lista de métodos que tiene trousers. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos getID.
un método que también está en trousers. GetPrice está en las dos. GetSize está en las dos. GetColor está en las dos. Y GetFit está en las dos. ¿Sí? GetGender, no. Está solamente en trousers. ¿Sí? Sí. Si seguimos con los ZID, ZID está en las dos. ZPrice está en las dos. ZSize está en las dos. ZColor está en las dos. ZFit está en las dos. Lo cual, uy. Eso me pasa por tener poca pila en el mouse. Se supone que si tengo un get, igual voy a tener la misma diferencia en el set. ¿Sí? Acá tengo setGender, que está solamente en trousers. Y display está en los dos. Entonces, a ver. Estamos viendo que tenemos dos clases que son prácticamente iguales. Tienen los mismos métodos. El 90% de los métodos son iguales en los dos casos. ¿Sí? Sí. ¿Eso qué me indica a mí? De que probablemente yo tenga un montón de comportamiento común a las dos clases. ¿Sí? O sea, obtener el ID lo puedo hacer en cualquiera de las dos. El precio, cualquiera de las dos. El tamaño, cualquiera de los dos. El color, cualquiera de los dos. ¿Sí? Mostrarlo con display que está abajo en cualquiera de los dos. Entonces esto ya me está dando una pauta de que probablemente yo acá tenga que tratar de reutilizar algo, porque imagínense si no, que yo tenga que hacer dos clases que el 90% de los métodos sean iguales. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema con herencia? Acá tenemos otra descripción un poquito más gráfica. ¿Sí? Déjenme que voy a cambiar el tamaño de esto. Fíjense, acá ya no tenemos solamente dos, acá tenemos tres. Ahí tenemos una y acá tenemos socks, que es para las medias, donde también tiene el mismo método. ¿Sí? Lo mismo con display, que están las dos, en las tres en este caso. ¿Sí? Fíjense qué es lo que tenemos de distinto. Como prácticamente la gran mayoría son todas cosas iguales, vamos a ver qué es lo que hay de distinto. GetFit. GetFit está en las dos primeras, pero en socks no está. ¿Sí? GetGender está solamente en trousers, pero no está ni en sock ni en shirt. ¿Sí? Entonces, si yo lo miro desde este punto de vista, ¿sí? ¿Qué es lo que todas las clases tienen en común? Esta primera parte. Sí. Fíjense, arrancando en GetID y terminando en GetColor, estas tres clases son iguales. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Podría poner todo ese comportamiento que es común a todas las clases en una única clase, implementado una sola vez, y después podría reutilizar todo ese código. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, que no saben con qué. Con herencia. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? Si yo replanteo mis clases, ¿qué es lo que voy a tener que decir? Necesito tener una clase padre de esas tres que englobe todo el funcionamiento común. Entonces, ¿qué hago? Voy a crear una clase que en este caso se va a llamar clothing, o sea, ropa, que tiene atributos general de cualquier tipo de ropa. Y esos atributos generales van a estar en esta clase. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. A continuación, ¿qué tengo? A continuación tengo que heredan de clothing tres tipos de ropa particulares, que son la camisa, los pantalones y las medias. Y en cada una de esas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner los métodos que son distintos. ¿Por qué? Y porque los métodos que son iguales ya los tengo. Están en la clase padre. Entonces, los métodos que son distintos en este caso son getFit en shirt y nada más. ¿Sí? Shirt es la única diferencia que tiene. Trousers, que son los pantalones, tienen dos métodos distintos, que son un getFit y un getGender.
¿sí? ¿Y por qué socks no tiene ningún método? A ver. ¿Por qué este no Porque, tiene nada? porque ya los que hereda de la clase ropa, ahí tiene todos los que necesitaba para soquetes. Exacto, porque con eso alcanza. O sea, no tengo que agregarle más nada. Y si no tengo que agregarle más nada, ¿para qué creo una clase? Ujú. Buena pregunta. Sí. Yo creo una clase, ¿por qué? Porque si no, no tengo forma de definir qué tipo de ropa es. Está bien que sea igual a cualquier otra ropa, no tiene ninguna característica particular, ¿sí? Pero si yo no tuviera esa clase, mi base de datos, digamos, de productos tendría camisas, pantalones y ropa. Pero eso no está bien. Todas son ropa. Entonces, ¿qué es lo que tendría ahora en este caso, donde yo tengo una clase SOX creada? ¿Qué es lo que tendría mi base de datos? Mi base de datos tendría estos tres tipos, que son camisas, pantalones y medias. ¿Tendría ropa? Pregunto. Yo tendría en mi base de datos ropa, yo podría facturar ropa. No, sería muy genérico. Sería muy genérico. Entonces yo utilizo esa clase simplemente para englobar comportamiento común, para organizar un poquito mi jerarquía de clases, pero no la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es tan genérica que no tiene información útil. ¿Sí? Al fin y al cabo, todas las otras prendas son ropa. Todas. Entonces, si yo tengo una clase grabada en mi base de datos que no me especifica qué es, al fin y al cabo no me sirve. ¿Sí? Entonces, Ujú. fíjense que simplemente la estoy utilizando como una forma de ordenar un poco la jerarquía y de reutilizar código. ¿Por qué reutilizo código? Porque yo pregunto, si tengo un método acá que se llama getID, ¿a que no saben qué clases van a tener un método getID? Shirt, trousers y sock. Sin embargo, ¿cuántos métodos getID tengo que escribir, tengo que programar? Uno solo. Uno solo. Entonces, fíjense que estoy reutilizando un montón de comportamiento porque no tengo que escribir un método de estos para cada una de mis subclases. ¿Cuál sería la excepción a esa regla? ¿Dónde estoy duplicando algo? A ver si lo encuentran. Hay un método que está duplicado. Get fit, puede ser que lo tiene Shiri Trousers. Exacto. GetFit está duplicado. ¿Por qué? Porque es un método que lo necesito en shirt, lo necesito en trousers, pero ¿qué pasa? No lo puedo poner en clothing, porque si lo pongo en clothing, lo heredaría SOC. ¿Sí? Y en SOC no Ujú. me hace falta. Entonces, no lo puedo subir para reutilizarlo. Acá tengo dos opciones. O escribo dos métodos getFit, uno en cada prenda, o lo que puedo hacer es crear una clase acá, en el medio, que tenga ese método y que haga que yo me ahorre de escribirlo en este lugar y en este lugar. ¿Por qué? Y porque ya lo tengo en la clase padre. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué lo hago de una forma o de la otra? Y todo depende de la complejidad que sea escribir ese método. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese es un método muy complejo, que hace lo mismo, ojo, tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si hace cosas distintas de acuerdo al tipo de prenda, no lo puedo llevar a una clase base, ¿sí? A una clase padre. ¿Sí? Fíjense que los métodos que yo tengo en las clases padres hacen exactamente lo mismo. O sea, cuando yo digo get price, para que me devuelva un precio, funciona exactamente igual para la camisa, para el pantalón o para las medias. No puedo tener un método que haga algunas cosas en alguna clase y en otras no.
Si el método funciona de forma distinta, no lo puedo poner en la clase padre. Lo tengo que poner en la clase a la que corresponde. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ya vamos a ver un ejemplo de eso, donde el método se llame igual, pero hace cosas distintas. ¿Sí? ¿Se entendió acá cómo podría ahorrarme el tener que duplicar el método getFit poniendo una clase padre ahí en ese nivel? sí, Bueno, perfecto, pero este no es el caso. ¿Sí? Así que acá simplemente hice dos métodos getFit, puse uno en cada lado y se acabó la historia. ¿Me siguen hasta ahí? sí, Bueno, a ver. Cuando nosotros veíamos recién que podíamos tener métodos que hicieran cosas distintas, eso se llama sustitución de métodos. Eh, ¿Qué es la sustitución de métodos? ¿Sí? Si nosotros nos vamos a una jerarquía de clases, sustituir un método quiere decir reemplazarlo en una clase derivada, un método que ya está definido en una clase padre. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo el método de la clase padre getPrice, ¿sí? Que lo que hace es devolverme el precio, ¿sí? Pero yo decido que los pantalones tienen el 10% de descuento, por ejemplo, ¿sí? Nos vamos a volver a el anterior, ¿sí? Fíjense que getPrice es un método genérico de cualquier tipo de ropa, ¿sí? Todas las ropas tienen un precio. Pero este aquí que los pantalones yo quiero que tengan un 10% de descuento. ¿Qué tendría que hacer? Si yo para el pantalón ejecuto el método getPrice, me va a devolver el precio, pero me va a devolver el precio de lista. No es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que agarrar en la clase trousers y definir un getPrice. Cuando yo defino un getPrice acá, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando yo llame al método getPrice? Vamos a hacer una prueba. Yo llamo al método getPrice en la clase shirt. ¿Sí? Acá llamo al método getPrice. Shirt, ¿tiene getPrice? ¿Tiene un método que se llame getPrice? Sheet no, lo tiene en Shirt closing. no, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Java? Java va a decir, mira, yo en Shirt no lo encuentro. Andate a la clase padre y fíjate si está ahí. Ujú, En la clase padre, ¿lo encuentra? sí, Ahí Sí. sí lo va a encontrar, por lo tanto lo ejecuta. Dice, ¿cuál es el precio? Tanto, 10. ¿Sí? ujú, Me voy a Socks. Me voy a Socks y digo getPrice. ¿Tengo método getPrice en Socks? no, No, tampoco. Oh, ¿Quién es el padre de getPrice, de Socks? Clothing. Vamos a close. preguntarle si tiene un método getPrice. En este caso, sí. Entonces Ujú, ejecuta getPrice. ¿Cuál es el precio? 1. ¿Sí? Ahora me voy a Trousers. Me vengo acá. GetPrice. ¿Tiene GetPrice? sí sí, tiene, Entonces, ¿qué voy a ejecutar? y GetPrice. get price. Entonces ya no voy a seguir buscando más arriba. Ya encontré un método que se llama como yo estoy necesitando y lo voy a ejecutar. Pero ¿qué va a hacer ese getPrice? Ese getPrice me va a obtener un precio de lista, le va a hacer el 10% de descuento y me va a devolver el precio con descuento. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo en realidad ahí? Estoy sustituyendo el método. O sea, estoy ocultando el método getPrice de la clase padre y estoy utilizando un método getPrice de la clase hija. ¿Sí? Por eso se llama sustitución, porque a partir de ahí Java no va a seguir buscando, por lo tanto no va a llegar nunca al método de la clase base. ¿Me siguen, chicos, hasta ahí? sí, Por eso se llama
o sustitución o ocultamiento. ¿Por qué? Porque en realidad actúa como si estuviera escondiendo el método de la clase padre y reemplazándolo por un método propio. Esto funciona así para todos los métodos de toda la jerarquía de clases que Java utilice. Siempre Java lo que va a hacer, cuando yo ejecuto un método sobre una clase, se va a fijar si está definida ahí. Si está definido ahí, lo va a utilizar. Si no está definido ahí, se va a la clase padre y le pregunta, ¿está acá? Si está ahí, lo ejecuta. Si no está ahí, va a la clase padre de la clase padre. Pues nosotros acá tenemos solamente 2 niveles, pero podríamos tener 3, 4, 5, todos los niveles que querramos. Entonces sigue buscando hacia arriba. Si se acaba la jerarquía de clases y no encontró el método, nos va a dar un error. Nos va a decir ese método no está definido. No es que no está definido en esta clase. No está definido en ninguna clase de toda la jerarquía para arriba. ¿Se explica? ¿Me explicó? Sí. Ahora bien, esa búsqueda, tengan en cuenta que solamente funciona hacia arriba. O sea, de ninguna forma se va a buscar en métodos de clases hermanas. O sea, la búsqueda esta no se va a realizar así, ni se va a realizar así. ¿Sí? Simplemente se va a buscar hacia arriba y si llegó hasta el final y no lo encontró, mensaje de error. Si lo encontró, ¿cuál va a ejecutar? Y el primero que encuentre. El primero que haya encontrado. ¿Sí? No va a seguir buscando más allá de ese punto. ¿Sí? Bien. Entonces, como era más fácil explicarlo con el gráfico, vamos ahora a la definición más formal y vamos a sacar el gráfico este. ¿Sí? Puede que los métodos que existen en la superclase no estén implementados en la subclase. ¿Sí? O sea, están en la clase padre. Entonces, se utiliza el método declarado en la superclase, que es lo que nosotros habíamos visto de clothing, con respecto a las camisas y con respecto a las medias. No está declarado getPrice en la clase hija, entonces se utiliza el de la clase padre. Y si el método está declarado, implementado en la subclase, se utiliza ese primero y ya no se sigue buscando. ¿Sí? Esta es una forma más complicada, digamos, de explicar lo que nosotros vimos gráficamente recién, bastante fácil. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense un detalle. Ahora vamos a ver un poquito de código. En este ejemplo nosotros tenemos la clase padre, digamos que va a ser nuestra clase clothing, que ¿qué es lo que va a tener? Algunos atributos y constructores y métodos generales, comunes a todas las clases de la estructura. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? El identificador del ítem, una variable que se llama item ID, una descripción de que lo que es la prenda, un código de color y un precio. ¿Sí? Y en nuestro constructor, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vimos en la clase pasada. Le pasamos los parámetros y construimos, asignamos los valores a los atributos, para que los objetos se creen con los atributos ya inicializados en algún valor. ¿Esto qué va a tener cuando yo cree un objeto de este tipo? Un item ID, que puede ser un código de producto o algo por el estilo. Perdón. La descripción de la prenda, el código de color y el precio. ¿Sí? Esa va a ser nuestra clase base, le vamos a llamar, porque no tiene ninguna otra clase por encima. ¿Qué va a tener además? Un método que se va a llamar display, que va a mostrar esos datos que nosotros cargamos recién. GetDescription va a devolver la descripción, getPrice, bueno, va a tener todos los métodos get para devolver los atributos. Y los métodos set para setear los valores. ¿Sí? Con esto nosotros creamos la clase clothing completa. ¿Me siguen hasta ahí o quieren que rebobinemos alguna de las anteriores? No, sí, ¿No? se entiende. ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, con eso nosotros tenemos la definición de la clase clothing completa. Atributos, métodos, constructor, setters y getters. ¿Sí? ¿Cómo definimos una subclase? Y ahora ya estamos entrando específicamente en lo que es herencia en Java. ¿Sí? Las subclases se definen en Java exactamente igual que como si fueran cualquier otra clase, pero se le agrega un texto al final, que son la palabra clave extends
y a continuación el nombre de la clase de la que hereda, ¿sí? De la que deriva. O sea, hay que pasarle el nombre de la clase padre, digamos. ¿Se entiende? Si esto ustedes lo leen en inglés, es simplemente una cuestión de decir, bueno, la clase, el modificador de clase es public, private, como ya lo habíamos visto. La clase A extiende a la clase padre. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Fíjense, a ver, vamos a borrar esto. ¿Qué estamos definiendo nosotros acá? Acá nosotros estamos definiendo una subclase para shirt, para las camisas. ¿Sí? Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo reutilizando todo lo que nosotros ya hicimos de la clase clothing, que definimos recién. Entonces, ¿yo qué es lo que le digo? Declárame una clase pública que se va a llamar shirt y que extiende a clothing. ¿Sí? Esto es lo mismo que decirle hereda de. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué tengo que definir yo ahora en shirt? En shirt solamente tengo que definir las cosas particulares de esta clase. ¿Por qué? Porque las generales ya están en clothing. No tengo que volver a definir todo. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, yo no tengo, por ejemplo, un atributo item ID en la clase shirt. ¿Sí? Fíjense que no tengo un atributo color. No tengo un atributo description. ¿Por qué no tengo esos atributos? ¿Y por qué esos no están en la clase padre? Están en la clase padre, por eso yo no tengo esos atributos acá. Si yo definí esos atributos, los estoy redefiniendo. ¿Sí? Estoy haciendo macana. ¿Sí? Yo tengo que Se estarían reutilizar. duplicando, ¿Cómo? se estarían duplicando, digamos. Claro, si yo los defino acá, se estarían duplicando. Yo no necesito duplicar, necesito reutilizar. Por eso es que no los defino de nuevo. Voy a utilizar los que ya están en la clase padre. ¿Sí? Entonces, a continuación, ¿qué es lo que tenemos? El constructor de nuestra clase Shirt. ¿Sí? Fíjense que recibe el constructor de la clase Shirt. Item ID, description, color code, price y fit. La clase clothing recibía los primeros 4. Y nosotros acá tenemos los primeros 4 y más un atributo más que es el fit. ¿Se acuerdan que el fit era un atributo específico del shirt? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué estamos recibiendo los 4 primeros atributos, los 4 primeros parámetros, si nosotros no tenemos esos atributos en esta clase? Porque como yo estoy heredando, yo necesito crear la clase padre y después completarla con lo que le falta. Entonces, ¿qué es lo que hace Java? Java tiene una palabra clave particular que se llama super, que lo que hace es dejarme llamar al constructor de la clase padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le digo? Ejecuta el constructor de la clase padre y pásale estos 4 parámetros. Fíjense que de los 5 que recibíamos, luego le estoy pasando 4. Item ID, description, color code y price. Que son justo los 4 parámetros que recibe el constructor de clothing. O sea, básicamente le estoy diciendo, inicialízame todos los atributos de clothing primero. Y después nos encargamos de los míos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, después que yo ejecuto el primer método, que es el super, que es decirle, ejecuta el constructor de mi padre, pasándole todos los parámetros, sigo completando los míos. ¿Por qué? Porque una vez que este método se ejecuta, ya los primeros 4 atributos ya tienen valor. ¿Sí? Ujú. ¿Qué me está faltando? Me está faltando solamente fit.
Y fit es un atributo mío de esta clase shared. Entonces directamente le hago una asignación. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, profe. ¿Qué más hago? Defino el método getFit, que es propio de esta clase, y defino el método setFit, que es propio de esta clase. ¿Sí? Y nada más. Fíjense que yo definí una clase shared, la inicialicé con un montón de datos y sin embargo no tuve que hacer mucho trabajo. Todo el trabajo fue declarar un atributo, uno solo, asignarle un valor y declarar dos métodos nuevos. Sin Profe, embargo, pero si vos quisieras, podrías ponerle más atributos, ¿no? O sea, diferentes. si son diferentes, sí. A ver, supongamos que Shear tiene, además de fit, un atributo que te indica si la camisa es lisa, rayada o, o a cuadritos. ¿Sí? Podrías agregarle un atributo más, qué sé yo, tipo. Podrías definir dentro de tu clase todos los atributos particulares que vos quieras. A lo que yo voy es que no estás teniendo que hacer nada sobre los atributos generales de cualquier tipo de ropa. Fíjate que acá en Shear, por Claro. ejemplo, no gestionas el precio. No tenés precio. El precio es el que lo creás y es el que es común a todo tipo de ropa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Vos dejas todo el funcionamiento general, lo dejas en Clothing. Y todo el funcionamiento particular lo definís en Shear. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que cada una de las clases sea más chiquita y haga solamente lo que le corresponde. Y nada más que lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces vas a tener clases más chiquitas, más simples y más fáciles de desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, el tema de la gestión del precio o del talle de la ropa ya está solucionado en la clase de ropa. No es un problema del cual te tengas que ocupar vos en tu clase camisa. Vos en tu clase camisa te vas a ocupar de los problemas particulares de esa clase, como por ejemplo lo que decíamos recién. Si es lisa, rayada o a cuadritos. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Ay, para que quedó, me quedaron todas las flechitas. Ahora vamos a ver una cuestión particular. ¿Sí? Esta cuestión particular es que nosotros vamos a definir un método display. ¿Sí? Y fíjense qué problema tenemos acá. ¿Qué problema? ¿Qué particularidad tenemos acá? El método display ya estaba definido en la clase clothing. ¿Sí? Pero yo lo voy a redefinir en mi clase shared. Y en mi clase shared, ¿qué es lo que voy a mostrar? Voy a mostrar el get item ID, pero fíjense que a todos les agrego shared. Shared ID, shared description, shared price. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a mostrar? Fíjense, ¿dónde están definidos estos cuatro métodos que están acá? Get item ID, description, get price y get color code. Esos cuatro métodos son de clothing, Ujú. pero este no es de clothing. Ese es de shirt. ¿Lo ven? Sí. Sin Sí. embargo, fíjense que yo no estoy haciendo ninguna cosa rara. Yo estoy utilizando los métodos de clothing como si fueran míos. Directamente estoy llamando a get item ID, description, get price y get color code, como si fueran métodos definidos en mi clase shared. Y de hecho lo son. ¿Por qué? Porque yo estoy heredando esos métodos de la clase padre, con lo cual yo los puedo utilizar. ¿Sí? Y además de utilizar los métodos de la clase padre, estoy utilizando los métodos de mi propia clase. Y a todos los utilizo como si fueran míos. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, este método display ya estaba definido en Clothing. ¿Por qué lo estoy definiendo de nuevo?
¿Será porque tiene el getFit que no es común en clothing? Exacto. Si yo utilizo el método display de clothing, me va a mostrar todos los atributos de la ropa, ¿sí? Que son los 4 primeros. Pero la ropa no tiene ninguna forma de saber que yo agregué atributos, ¿sí? Con lo cual lo que me va a mostrar va a estar incompleto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Estoy definiendo mi propio método display que va a mostrar tanto los atributos comunes como los atributos específicos de mi clase, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y estoy haciendo la sustitución de métodos que vimos hace un ratito. Simplemente estoy definiendo un método display en mi clase que va a sustituir el método display que venía de la clase base. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo diga display, Java, ¿qué va a hacer? Va a encontrar este método y ya no va a seguir buscando, o sea, va a utilizar este, ¿sí? En los casos en los cuales este método no esté definido, va a ir a buscar el método a la clase clothing, que es la que está más arriba, y va a utilizar ese método. ¿Se entiende? Sí. Fíjense qué pasa con el otro método que tenemos acá abajo, que es setColorCode. Acuérdense que la clase clothing tenía una forma de un método setColorCode para poner el código de color de la ropa, ¿sí? ¿Para qué puede que yo quiera reemplazar ese método setColorCode en la camisa? Se me ocurre que pueden ser colores distintos de otras prendas. Claro, pueden estar acotados, pueden tener códigos de color que son específicamente válidos para las camisas, pero no para cualquier tipo de ropa, Ujú. ¿sí? Sí, Suponte que tenemos un código de color particular para las camisas rayadas, ¿sí? Eh, no sé, todos los códigos de colores son colores, pero las camisas rayadas tienen un código distinto, ¿sí? Ahora bien, yo no vendo pantalones rayados, ni vendo medias rayadas, ¿sí? Entonces, el poder asignar ese color es una característica particular de esta clase. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Me estoy asegurando que cuando llamo a ese método para las camisas, tengo en cuenta otros criterios distintos a los que usaría para el común de la ropa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? De nuevo, en este caso, estoy sustituyendo el método de la clase base por un método en la clase derivada. Y como voy a encontrar este método a este nivel, no voy a seguir buscando para arriba. Con lo cual me voy a asegurar de que cada vez que yo sobre las camisas le quiero poner un color, voy a utilizar el método definido en mi clase camisa y no un método general para cualquier otra cosa. ¿Se entiende? sí, Entonces, cada vez que yo eh, redefino un método en una clase derivada, estoy ocultando el mismo método de la clase padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a estar seguro de que va a llegar hasta ahí y no va a seguir buscando para arriba. Eso hace que cuando yo utilizo herencia, puedo plantear controles cada vez más estrictos y cada vez más detallados a medida que voy bajando en la jerarquía. Entonces, en las clases más altas, mantengo funcionamientos generales y a medida que voy bajando, voy haciendo funcionamientos cada vez más particulares. ¿Se entiende? sí. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Qué son nuestras clases abstractas? ¿Sí? A ver, nosotros teníamos en nuestra jerarquía de clases, como habíamos venido viendo hasta recién, 4 clases. La clase Clothing, que era mi clase más general de todas, la clase GetFit, la clase Shirt, la clase Trouser y la clase Sock. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos viendo el tema de qué es lo que íbamos a grabar en la base de datos, ustedes me dijeron que la ropa era demasiado genérica como para grabarla en la base de datos. ¿Sí? Sí, Bien. Java tiene un tipo particular de clases que sirven solamente para
organizar la jerarquía, pero de las cuales yo no puedo crear objetos. ¿Sí? Esas clases se denominan clases abstractas. ¿Por qué se denominan clases abstractas? Porque no tienen una existencia concreta. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a pasar con la ropa. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo una tienda de ropa, yo puedo tener camisas en stock, o pantalones o medias en stock, pero yo no puedo tener ropa en stock. La ropa es tan genérica que yo no puedo decir, tengo 25 ropas. ¿Se entiende? Entonces, si mi sistema puede crear objetos del tipo ropa, tengo un problema. ¿Por qué? Porque no deberían existir objetos de esa clase. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? O sea, no tengo, no es útil, ¿sí? Y no tiene sentido porque en realidad eso no me dice nada. Ahora bien, ¿cómo hago para asegurarme de que Java no cree objetos de ese tipo? Simplemente le agrego, cuando estoy declarando la clase, la palabra clave abstract antes de la clase. ¿Eso qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que si yo llego a querer escribir en algún momento clothing C igual a new clothing, ¿qué estoy haciendo ahí? Sí, está intentando crear una clase, Estoy intentando crear un objeto, un ¿sí? objeto Un objeto de esa clase. Yo de ahí esa estoy clase. tratando de crear un objeto, ¿sí? Cuando la clase está marcada como abstract, Java me va a decir que no se puede instanciar. O sea, me va a decir que esa clase, que ese objeto no se puede crear. ¿Por qué? Porque la clase está marcada como abstracta. Yo no puedo construir cosas con respecto a esa clase. ¿Se entiende? Sí, Sí la puedo utilizar para heredar. O sea, yo sí puedo decir public class, remera, extends, clothing. ¿Sí? Eso sí puedo hacerlo. ¿Sí? O sea, la puedo utilizar como base para crear otra clase. Y mi clase remera sí la voy a poder crear, pero nunca voy a poder crear un objeto de esta clase. Entonces eso es un seguro, digamos, que tiene Java. Para decir, las clases que están marcadas como abstractas solamente las podés utilizar para heredar otras clases, pero no las vas a poder utilizar directamente. ¿Sí? Si están bien pensadas, son clases que sirven muy mucho para organizar el código. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. A ver, pensemos un poquito. Si yo tuviera que definir una clase abstracta, por ejemplo, para gestionar el plantel docente de un colegio, ¿se les ocurre alguna clase que ustedes pudieran definir que sea útil para el diseño, pero que no tenga sentido crearla como objeto? Imagínense, ¿qué cosas tenemos en un colegio? Ponele un colegio secundario. ¿Sí? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué clases tendríamos ahí? ¿Quiénes van a clases? Alumnos, Alumnos, aulas, puede ser también. ¿Quiénes dan clases? Maestros, ¿Quiénes, directores, puede ser. quiénes organizan las actividades del colegio? Preceptores. Todo eso está bien. ¿Qué cosas tienen en común todas esas clases? A ver, siempre piensen en la palabra en la palabrita clave es un, ¿sí? Es un les va a marcar dónde está la herencia, ¿sí? Alumno, ¿es un qué? ¿O es una qué? Una persona. Es una persona, perfecto. Maestro, ¿es un o es una?
Persona. Y persona. Ah, sí, persona también. Y qué sé yo, el administrativo, También. Persona. ¿sí? Entonces, fíjense, todo eso que nosotros estábamos haciendo son todas personas. Entonces, mi sentido común me indica que probablemente la persona sea una clase base para todas esas otras clases específicas del colegio. ¿Sí? El alumno tiene un número de documento, un nombre, un apellido, una dirección. ¿Sí? Sí, ¿Y el maestro? también, ¿Y el directivo? también, ¿Y el preceptor también? sí, Entonces, ya medio como que va tomando forma mi clase persona. ¿Sí? A ver, el alumno tendrá asignado un curso, el maestro tendrá asignado más de un curso, el directivo no tendrá asignado ningún curso. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ¿me siguen hasta ahí? Entonces, sí, tenemos atributos que van a ser particulares y tenemos atributos que van a ser generales. Ahora yo les pregunto, todos los atributos generales van a terminar cayendo en la clase persona. En mi sistema, ¿tiene sentido que yo cree personas? Mi sistema de gestión de ese colegio, ¿gestiona personas? no, personas no, o sea, a gestionar estudiantes, alumnos, Exactamente, no tiene ningún sentido que yo diga new persona. ¿Por qué? Porque ese objeto persona en realidad tiene algunos datos que son comunes a un montón de entidades distintas, pero no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si eso es un estudiante, si eso es un maestro, si eso es un directivo o qué, si tiene un curso asignado o no, si tiene, qué sé yo, un horario de trabajo o no, si pertenece a una secretaría, no me dice nada. ¿Sí? Entonces, si bien persona es una clase base útil, porque ustedes van a poder almacenar ahí y gestionar todos los datos personales con esa clase, no tiene mucho sentido que sea una clase concreta, porque pues yo no voy a crear objetos de esa clase. ¿Sí? Entonces, persona en ese contexto tiene todas las fichas puestas para terminar siendo una clase abstracta. ¿La voy a utilizar para poner información común a todas las demás? Sí. ¿Va a tener métodos particulares? Sí. ¿Tiene sentido que yo cree objetos de ese tipo? No. O sea, la voy a utilizar para después derivar de ahí mi maestro, que va a ser una persona, mi alumno, que va a ser una persona, mi directivo, que va a ser una persona, mi preceptor, que va a ser una persona. ¿Se entiende? sí, Y fíjense un detalle. Ahí nosotros estamos planteando todo en dos niveles, ¿sí? Pero va a ser bastante obvio que vamos a tener más de dos niveles. ¿Por qué? El maestro cobra un sueldo sí, y el preceptor también, y el directivo también, y el alumno. no, Pero ¿qué hago con los tres primeros que cobraban un sueldo? Es un, acuérdense de la palabrita clave, ¿es un o es una qué? ¿Por qué cobran sueldo? Porque son empleados del colegio, ujú, ¿sí? Entonces, tranquilamente podríamos ver que esas tres clases van a tener una clase padre que va a ser empleado, que va a tener las características propias de todos los empleados. Cada uno va a tener un sueldo, va a tener un horario de trabajo, va a tener etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Pero eso no se va a cumplir para el alumno, sí, ¿sí? Aún así, todos van a ser personas. Entonces, si yo empiezo a jugar un poquito con ese diseño, ¿qué es lo que voy a tener? Si hacemos un poquito de ejercicio. A ver si lo puedo graficar. Déjenme ver. ¿Qué es lo que voy a tener en mi nivel base? ¿Sí? La clase más alta de todas. persona, Mi persona. ¿Sí? A continuación, ¿qué puedo llegar a tener? y ahí podríamos poner empleados, Puede ser. ¿Y de empleados qué voy a definir para abajo?
docentes y directivos. Perfecto, el docente y el directivo. Sí. Y ¿Y qué? desde persona pueden salir los estudiantes. Perfecto, acá podríamos poner los estudiantes. No les estoy poniendo texto, pero a ver, vamos a ponerle, aunque sea poquito. Persona. Acá, ay, qué feo que escribe esto. Estos van a ser empleados, ¿sí? Acá voy a tener, por ejemplo, un docente, ¿sí? Acá voy a tener, por ejemplo, un preceptor. Y acá voy a tener, por ejemplo, un alumno. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense cómo las características comunes se van agrupando hacia arriba y las características más específicas van quedando en las clases más bajas. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que todos son personas. Entonces, si yo me voy a un docente y le pido a un método, devuélveme el DNI, ¿a dónde va a determinar yéndolo a buscar al DNI? La persona. Exactamente, entonces si yo tengo un método que se llame getDNI, en el docente no lo voy a encontrar. Lo busco en el empleado. En el empleado tampoco lo voy a encontrar. Me voy a persona. Persona sí. ¿Sí? Si me voy a, por ejemplo, al docente y le digo, dame tu salario, get salario. En docente, ¿lo voy a encontrar? En docente sí. Probablemente no, porque probablemente eso esté definido a nivel de empleado. Todos los empleados tienen salario. Entonces, no me conviene definir ese método en cada uno de los tipos, ¿sí? Porque si Claro. bien el docente va a tener un salario y el preceptor va a tener otro, los dos van a tener salario. Se calculará de una forma o de otra según el que sea, ¿sí? Pero el empleado debe tener una forma de calcular el salario, ¿sí? Probablemente lo que cambie entre uno y el otro sea, qué sé yo, el valor hora, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto cobra la hora un docente y cuánto cobra la hora un preceptor? ¿Sí? Ahí sí tenemos una diferencia, pero en el cálculo del salario, no. ¿Me explico? Sí. Y probablemente tengamos dentro de esta jerarquía, tal como está definida, una forma de calcular un salario básico para cualquier empleado del colegio. ¿Sí? Y formas particulares para algunas categorías particulares. Entonces, yo puedo tener, qué sé yo, por ejemplo, un empleado de maestranza encargado de hacer el mantenimiento del colegio. Sí. Sí, y probablemente no sea una subclase, sino que esté simplemente como empleado. Fíjense, ahí tenemos un caso en el cual una clase padre se puede instanciar como objeto o se puede utilizar como base para otras clases. ¿Me siguen? O Sí. sea, qué sé yo, el empleado de maestranza o el encargado de mantenimiento no tiene ninguna característica particular que valga la pena definir otra clase. Entonces puede utilizar directamente esa. El docente tiene asignados cursos, que no todos los empleados tienen asignados cursos. Entonces ahí sí tiene sentido definir una clase hija. ¿Sí? Sí. El preceptor también tiene asignados cursos, pero probablemente tenga otras obligaciones, por lo cual no es lo mismo que un docente. ¿Sí? Sin embargo, tiene cuestiones particulares que hacen que no puede ser un empleado común y corriente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso depende, esa estructura, esa jerarquía que nosotros armamos ahora, así muy a las apuradas, depende del problema que ustedes estén modelando. ¿Sí? Hay ocasiones en las cuales va a hacer falta, hay ocasiones en las cuales no va a hacer falta, muchos niveles para especializar mucho, algunas veces no hace falta tanta especialización, a algunos escenarios les van a requerir que tengan clases abstractas para no poder crear objetos, en otros escenarios por ahí no hace falta. ¿Se entiende? Hay que irlo pensando a medida que vamos pensando cuál es el problema que queremos resolver. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, esto al final lo que estamos viendo con las clases abstractas ya lo vimos con el ejemplo de recién. ¿Sí? Estos son algunos
truquitos, algunas sugerencias sobre cómo utilizar la herencia, ¿sí? Por un lado te dice, utilice la herencia solo cuando sea completamente válida o inevitable, ¿sí? Justo lo que yo les decía recién, compruebe si es adecuado con la frase es un una, ¿sí? Eso les sirve a ustedes para saber si la herencia está bien aplicada. ¿Una camisa es un tipo de ropa? Sí. Ahí tenemos herencia, ¿sí? Sin embargo, si yo digo un sombrero es un calcetín, no. Si yo trato de plantear una herencia entre esas dos clases, está mal, ¿sí? No, no es una herencia válida. ¿Me explico? Sí, La utilización del término es un o es una nos sirve para diseñar herencia o para validar herencia. Supongamos que a mí me dan una jerarquía ya hecha y yo tengo que decir, che, ¿esto está bien o no está bien? ¿Tiene sentido lo que me acaban de dar? ¿Sí o no? También se puede poner a prueba utilizando el es un o es una. ¿Sí? sí. Acá, bueno, acá tenemos otro ejemplo con una jerarquía un poco más grande. Esta arranca del empleado, ¿sí? Donde hay un empleado con ciertas habilidades especiales y hay un manager o un gerente o un coordinador o un capataz o lo que sea. Y del empleado con habilidades especiales hay tres tipos distintos, que son el editor, el ilustrador gráfico y el escritor técnico, ¿sí? Esto simplemente puede ser una jerarquía más grande o más amplia que la que veíamos recién. No tiene mucha más cuestiones particulares, ¿sí? Fíjense un detalle. Cuando yo utilizo herencia, yo puedo hacer referencia a la clase concreta que estoy creando o a una clase padre. En el primer caso, yo estoy creando una camisa, ¿sí? Acá estoy creando new shirt. A ver, uy, se me fue. Vamos a hacer el gráfico. Estoy creando un objeto de tipo new shirt y estoy asignándolo a una variable de tipo shirt. ¿Sí? Está todo bien, coincide todo perfectamente bien. Ahora bien, si yo les digo que esta asignación es válida y esta asignación es válida, ¿ustedes qué piensan? Fíjense que estoy utilizando clothing. ¿Por qué esa asignación es válida? Porque está creando objetos con nombres distintos del que tiene la superclase. Claro, pero ¿cuál es la superclase ahí? La superclase es clothing. Yo puedo Clothing, decir que mi camisa, mi shirt, es un clothing. ¿sí? Sí. Y puedo decir que trousers es un clothing. También, Perfecto. Por eso funciona esa asignación. ¿Por qué? Porque si yo puedo asignar un objeto a la clase concreta a la que pertenece, también puedo asignarlo a cualquier clase padre que pertenezca a la jerarquía. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve porque en algunos casos yo necesito realizar operaciones comunes sobre distintos tipos de ropa y no me interesa particularmente qué tipo es. Supongamos que yo tengo una factura. En esa factura vendo 3 productos y me interesa saber cuál es el precio de esos 3 productos. ¿Sí? Porque estoy por totalizar la factura, por ejemplo. El precio es un atributo particular de clothing. No es un atributo de cada una de las subclases concretas, ¿sí? Entonces, a mí me sirve de algo saber que el ítem 1 es una camisa, el ítem 2 es un pantalón y el ítem 3 es una media. y sí, porque en ese caso tendrían distintos precios. Está bien, pero la pregunta es, para averiguar el precio, ¿yo necesito saber específicamente de qué tipo es? Todas esas clases van a tener un método getPrice. Sí, Entonces, si yo puedo a cada ropa preguntarle,
get price. Vos ítem 1, get price, ¿cuál es? Ítem 2, get price. Ítem 3, get price. Eso va a funcionar. Sí. Y yo no necesito saber de qué tipo es. ¿Me explico? No lo entiendo bien, profe. A ver, convengamos que cuando yo creo mi camisa, le asigno un precio a la ropa, ¿sí? A la prenda. Acuérdense que el precio es un atributo de la ropa, no de la camisa. Sí. ¿Sí? Cuando yo llamo al método getPrice, ¿qué es lo que hago? Le pregunto cuál es el precio que tengo guardado ahí. Sí. Pero tanto el precio, el atributo precio, como el método pertenecen a Clothing, no a Shirt. Shirt lo utiliza porque lo está heredando, ¿sí? Pero no lo tiene definido en Shirt, ¿sí? Con lo cual, yo no puedo decir que el Shirt tiene un precio que es distinto al de la ropa. No, es el mismo. Está utilizando el mismo atributo. ¿Me explico? Shirt de por sí no tiene un precio diferente a la ropa. ¿Tá? Entonces, si yo en todos los casos voy a utilizar ese atributo que es genérico y es común a todos los tipos de ropa, ¿necesito saber específicamente qué tipo de ropa es? No. No. ¿Por qué? Porque el price, el atributo price, está definido en todas. Y el método getPrice también está definido en todas. Entonces yo le puedo decir, che, son todas ropa. No me interesa qué tipo sea, decime el precio. Decime el precio de la 1, de la 2 y de la 3. Ah, ¿Sí? bien. Para eso se utiliza este método. ¿Para qué? Para que independientemente del tipo específico, cuando yo tengo que realizar acciones sobre métodos o datos que sean del tipo más general posible, puedo utilizar la clase base. Fíjense que yo acá tengo la gran ventaja, porque es una ventaja, de que cuando recorro esta lista, no tengo que estar preguntando de qué tipo es cada uno. Son todos del mismo tipo. Fíjate, el 1 es clothing, el 2 es clothing, y si tuviera 3, 4, 5, 10, serían todos clothing. ¿Me explico? Sí, sí, profe. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esta asignación? Dame las cuestiones comunes y deja de lado todas las cuestiones específicas. ¿Sí? O sea, descártalas. No me interesan las cosas específicas. No me interesa el tipo de camisa que sea, en este caso. ¿Sí? No me interesa el género de los pantalones que te estoy vendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me interesa. En este caso simplemente quiero saber el precio. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo que realizar alguna acción sobre cuestiones particulares, esto no lo voy a poder hacer. O sea, no puedo dejar de lado datos que voy a necesitar, pero en este caso particular sí. Ujú. ¿Se entiende la utilidad de poder asignarlo? Sí, sí, ahora Bueno, sí. esto no funciona en todos los casos. O sea, esto funciona solamente cuando yo lo asigno o a la propia clase. Ay, ay, ay. No, no era ese el dibujito. Cuando yo lo asigno a la propia clase que corresponde o a una clase padre. No hace falta que Ujú. sea la inmediata, puede ser cualquier clase padre de la jerarquía. O sea, mirando para arriba, cualquier clase que esté en la línea directa. No sirve, por ejemplo, hacer una asignación entre estos dos ítems. ¿Por qué? Porque estas dos clases son hermanas, por decirles así. ¿Sí? Están al mismo nivel, pero no están en línea vertical de herencia. ¿Me siguen? Sí. Entonces, entre ellas no se puede, pero a una clase padre común a ambas sí se puede. Esto es solamente otra referencia de lo que veíamos gráficamente recién. ¿Sí? Si yo tengo un objeto acá de tipo trousers que tiene todos estos métodos y yo lo asigno a una superclase clothing, ¿qué es lo que puedo utilizar? Solamente los métodos comunes. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo pierdo en esa asignación? Y pierdo la funcionalidad específica. O sea, esto lo pierdo, pero esto lo mantengo. ¿Sí? Esto sí lo puedo utilizar.
¿Se entiende? Sí, Entonces, cuando vayamos a utilizar funcionalidad específica, no podemos hacer esa generalización. Cuando vayamos a utilizar funcionalidad genérica, ahí sí podemos hacerlo, ¿sí? bien. Bueno, esto es más ejemplo de lo mismo, así que no nos vamos a detener mucho con eso. Tenemos que seguir con las otras cuestiones, así vemos algo de gestión de errores, ¿sí? Vamos a ver un poquito muy rápidamente lo que es la conversión de tipos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto conversión de tipos cuando veíamos cómo convertíamos string a enteros, enteros a float a enteros, ese tipo de cosas? Bueno, esto también funciona con las clases y con la herencia, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Yo acá creo una clase trousers y la asigno a clothing, ¿sí? Sí, ¿Yo puedo utilizar el método display? Sí, porque es un método de clothing. Está en trousers y está en clothing. Lo puedo utilizar porque está definido en ambos, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero utilizar el método getFit, ¿lo puedo utilizar? Acuérdense que getFit era solamente de trousers. No voy a poder utilizar esto. ¿Por qué? Porque Java, ¿qué es lo que me va a decir? La clase clothing no tiene definido un método getFit. Ustedes le pueden jurar y rejurar diciendo, che, no, pará, yo la creé como trouser. No sé, yo no sé, porque no sé qué otra cosa tiene. ¿Sí? Me fijo en clothing y dentro de la lista de métodos de clothing, getFit no está. ¿Sí? Eso va a fallar. No va a compilar, les va a dar error, les va a decir que el método no está definido. Pero, existe una forma de forzarlo a que Java entienda de qué tipo es el objeto. ¿Sí? ¿Cómo es? Tomando el objeto que yo creé y diciéndole entre paréntesis pertenece a esta clase. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con los enteros, por ejemplo, para forzarlo y decirle, che, este valor que me estás mandando es un entero? Bueno, lo mismo funciona con las clases. Ahí yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo a Java que el objeto que está en C1 es de tipo trousers. Con lo cual, cuando yo le diga utiliza el método getFit, Java, ¿qué me va a decir? Ah, perfecto. Ahora, sabiendo qué tipo de objeto es, te digo que sí sé dónde está. Y sé que es válido el método getFit. ¿Se entiende, chicos? sí, Bueno, esto, obviamente, en estos casos no es recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tenían que utilizar métodos específicos de esta clase, no hagan esta asignación, porque van a estar escondiendo información que después van a necesitar. ¿Sí? Esto es un mal ejemplo de cómo usar la asignación generalizadora, digamos. ¿Se entiende? Si ustedes tenían que utilizar métodos de trousers, no lo asignen a clothing, asignenlo a trousers y lo van a poder utilizar sin hacer tanta vuelta, sin tanto problema. ¿Sí? ujú, Esto lo vamos a pasar muy por arriba. Java tiene un método que se denomina instance_of que sirve para preguntar si un objeto es de una clase determinada y ese método devuelve verdadero o falso. Entonces, antes de llamar a un método, ustedes podrían decir, che, ¿es instancia de Trouser sí o no? Si es sí, utilizan un método y si es no, directamente no lo utilizan. ¿Sí? Pero son cuestiones muy, muy detalladas que generalmente enmascaran algún problema de diseño, porque si ustedes llegan a tener que llegar a un lugar donde necesitan usar métodos de una clase, de un objeto, y no saben de qué tipo es, y el problema viene de antes, ¿sí? No es un problema que se deba solucionar de esa forma. Java les da la herramienta, pero eso implica un problema de diseño, ¿sí? No es un problema de codificación. Si ustedes llegan al punto en el cual no saben qué clase están usando, el problema viene por otro lado.
¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, déjenme ver dónde estamos parados, así no se me va muy mucho el material. Denme un cachito. Sí, ya estamos terminando la unidad de herencia. No, listo, termino la unidad de herencia, termina acá. A ver, ¿qué es lo que nos va a quedar para la segunda mitad? Algo de gestión de errores y vamos a hacer algunos ejercicios de herencia para que ustedes lo vean en funcionamiento. ¿Qué es lo que les sugiero? Nos tomemos 15 minutitos, descansemos un poquito. Cuando volvemos, prendemos NetBeans y vamos a hacer algunos ejercicios de herencia. Y después, ya tirándole al final de la clase, vamos a ver cómo se controlan los errores en Java. Y con eso redondeamos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. 19:45, Sí. ¿les parece que nos conectamos de nuevo? Sí. Bueno, Perfecto, bárbaro. Tómense un cafecito y nos vemos en un ratito. Vayan Nos prendiendo vemos. NetBeans mientras tanto. ok. Bárbaro.